Buenos días, tardes o noches tengan señoritas y jóvenes. Vamos a continuar con lo que es el tema. Hemos empezado con lo que es el testimonio y vamos a continuar con lo que es el estudio del verbo. En las actividades de inicio nos dice, relaciona las expresiones de la columna 1 y 2 usando verbos y compone oraciones que deberías o que deberás escribirlas debajo. Entonces nos muestra aquí un cuadro en el que está dos columnas, una y dos. Y eso tenemos que ir escribiendo aquí. Nos dice primero que debemos escribir el verbo y luego la oración. En este caso, el verbo es cuestionar. Como segundo verbo, por decir para esta oración, Albert Einstein, eh, podría ser realizar, ¿no? Albert Einstein realizó cambios importantes en la física. Y eso podemos anotar aquí. Y eso tienen que ser para el primero y también para lo que es el segundo oración. Entonces todas esas oraciones tienen que estar aquí. A ver, comenzaremos con este, de Galileo Galilei. El verbo que nos está dando es cuestionar. Para eso vamos a escribir aquí. Nos dice entonces Galileo Galilei cuestionar. Entonces no da, cuestionaba, tendríamos que hacerlo en tiempo pasado. Cuestionaba a los que opinaban que la Tierra era el centro del universo. Entonces ahí hemos hecho la oración utilizando el verbo que nos ha dado. Ahora nosotros tenemos que buscar lo que son los verbos para las siguientes oraciones, que nos faltan en este caso 3. Eso ustedes lo van a realizar en su cuaderno. Posteriormente vamos a pasar a lo que es el tema. Nos dice desarrollo del contenido, el verbo. ¿Qué es el verbo? Nos dice, el verbo es una palabra que nos informa acerca de lo que hace, dice, piensa o le sucede a alguien. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Aquí tenemos una diapositiva, ¿no? Entonces nos dice que el verbo es algo que se hace, se dice, se piensa o sucede, como podemos ver a continuación. Por ejemplo, aquí la señorita o la chica, en este caso está estudiando. Entonces, algo que se hace. Nosotros podemos estudiar, podemos jugar, podemos cantar, podemos reír, podemos llorar. Son cosas que se hacen, ¿no es cierto? Luego, también dice cosas que se piensa. A ver, verbos que pensamos, por ejemplo. Nosotros para hacer nuestra tarea, por ejemplo, razonamos. Entonces el verbo sería razonar. Cosas que nosotros pensamos. Podemos preguntar, ¿no? Generalmente entonces utilizamos lo que son verbos. Lo que se dice cuando dos personas están hablando. El verbo sería hablar, conversar. Algo que sucede, ¿no? Puede suceder que alguien se pueda caer y alguien le pueda ayudar. Entonces todos estos son verbos que nos está diciendo. El verbo, entonces, vuelvo a repetir, es algo que se hace, se dice, se piensa o sucede a alguien. Pero no simplemente a eso, sino también nos dice que sirve para expresar estados de la naturaleza. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, lo mismo que hemos mencionado, expresa estados de la naturaleza. Por ejemplo, un estado de la naturaleza es llover, ¿no es cierto? Cuando las nubes se juntan y llega un momento donde la condensación de las nubes llega y comienza a llover. Por ejemplo, aquí está, ¿no? La imagen de algo que está lloviendo. También, ¿no? Cuando las nubes se juntan, algo que sucede es que se oscurece.
o sea, oscurecer. Se oscurece, ¿no? Se tapa el sol, entonces empieza a oscurecer. También las nubes, en las nubes se forman lo que son los truenos. A eso, como verbo, se le llama tronar o también relampaguear. Luego también otro estado de la naturaleza es el viento. Pero ¿cómo lo utilizamos nosotros como verbo? En este caso tenemos ventear, o cuando el viento viene con lo que es la lluvia, se llama ventiscar. Otro estado de la naturaleza, que lo vemos también en nuestro contexto, es nevar, ¿no es cierto? Cuando arriba en las nubes se congela un poquito más, entonces ahí sí ya se vuelve lo que es la nevada. Pero como verbo nosotros vamos a utilizarlo como nevar. También lo vamos a utilizar, por ejemplo, helar, ¿no? Cuando hace mucho frío se congelan las cosas, ¿no? A eso se llama helar. Entonces, vuelvo a repetir, el verbo es la palabra que nos informa acerca de algo que se hace, se dice, se piensa o sucede a alguien. O también sirve para expresar los estados de la naturaleza, como hemos visto. Ahora, el verbo nos dice que es una palabra con estructura bimimbre. ¿Qué quiere decir esto? Entonces vamos a verlo aquí. Entonces la estructura del verbo nos dice que es una palabra con estructura bimimbre, que tiene dos partes. Por ejemplo, aquí vemos la primera parte, que es la raíz o lexema, y la segunda parte, que es la desinencia o el morfema. Entonces, generalmente más lo vamos a escuchar como lexema y morfema. Entonces, esas son las dos partes que tiene el verbo. Ahora, nos dice que estas dos partes nos ayudan a estudiar la estructura del verbo. Vamos a verlo. Ejemplos de estructura. Por ejemplo, vemos la imagen, entonces es algo de amor, ¿no es cierto? En este caso es amar. Amar se va a dividir en dos, entonces, como hemos dicho. La raíz o lexema, la desinencia o el morfema. ¿Por qué nosotros separamos esto? Para entender mejor cómo funciona el verbo. Por ejemplo, la raíz siempre nos va a dar lo que es la palabra en sí, el significado de la palabra. En este caso, amar. Am, ¿no es cierto? Que se va a separar. Y lo que es el morfema va a ser el ar. La raíz va a ser el am para la misma palabra, pero en este cambio va a cambiar lo que es el morfema y va a decir haré. En este caso, amar, amaré, ¿no es cierto? La raíz siempre se va a mantener y lo que cambia es el morfema. Otro, de comer. La raíz lo que se va a mantener y el morfema es lo que se va a modificar. Comer, com, er, com, o. Entonces lo que se mantiene es la raíz y lo que cambia es el morfema. En este caso, comer, com, ¿no es cierto? Y para finalizar, otro verbo, vivir. La raíz o lexema se va a mantener, vip, ¿no? Vip. Y el morfema va a cambiar. Y va a cambiar el significado, ¿no? De lo que es la palabra. O va a cambiar el tiempo o la persona que vamos a ver después. Vip, ir, ¿no? Vip, yo. Entonces, el lexema se mantiene y el morfema es lo que cambia. En este caso, vivir, vivió. Misma raíz, diferente morfema. Entonces, la tarea de ustedes, que está en el PDF que les he mandado, es identificar el lexema y el morfema de los siguientes verbos. Cantamos, jugaremos, respiró
Y también vamos a hacer esto y lo vamos a escribir en el cuaderno. De estos tres verbos tenemos que separar el lexema y el morfema. Pasamos entonces al siguiente, que son los accidentes del verbo. ¿Cuáles son esos accidentes del verbo? Vamos a verlo. Dice que los accidentes del verbo, nos dice, la raíz o lexema del verbo aporta el significado fundamental. Como hemos dicho, por ejemplo, amar puede ser, ¿cierto? Con amar podemos hacer otras cosas. Amaré, amó, ¿no es cierto? Pero hay una parte que es la raíz o el lexema que se va a mantener, que en este caso era la am, ¿no? Esa raíz o lexema no se mueve, lo único que cambia es el morfema. Por ejemplo, si dijera amó, am, simplemente se aumentaría la o y ya cambiaría lo que es el verbo. Entonces, para entender eso, vamos a ir explicando uno por uno de estos, vamos a detallarlo. Vuelvo a repetir, la raíz o el lexema del verbo aporta el significado fundamental y la desinencia o el morfema, la terminación, las características gramaticales que nosotros estamos buscando en este caso. Por ejemplo, dentro de estos accidentes del verbo hay de persona, hay de número, hay de modo, hay de tiempo, aspecto y voz. Entonces todos estos tenemos que estudiarlos nosotros para entender lo que es el verbo, ¿sí? Y cómo usar ese verbo en lo que nosotros vamos a escribir, en lo que nosotros vamos a hablar. Entonces vamos a pasar al primero, que es el accidente del verbo, el número. También lo van a tener aquí en sus PDFs ustedes. Ahí dice número. Entonces, para entender el número, dice que en castellano hay dos números, el singular y el plural. El singular y el plural. ¿Cuáles están dentro del singular? Está yo, que tiene en este caso, podría ser de cantar, podría ser yo canto, tú cantas, él o ella canta. Entonces, no olvidemos, dentro del singular se encuentran estas tres opciones: yo, tú, él, ella, ¿no? Y cuando nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, el verbo cantar, lo utilizamos en lo que es el primero: yo canto, tú cantas, él, ella canta. Entonces esto es dentro del singular. Vamos a ver ahora lo que son los plurales. Los plurales, accidente del verbo de número. En castellano hay dos números, hemos dicho, el singular y el plural. En el plural nosotros encontramos dentro del plural nosotros, ustedes y ellos. Entonces, como hemos trabajado con el verbo cantar, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. Entonces, de esa manera, lo que es el accidente del verbo, lo que es el número, vuelvo a repetir, tenemos singular y tenemos plural. Ahora vamos a pasar accidente del verbo persona. Las personas nos dice que son tres. Primero, en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Y luego va a venir lo que son primera de plural, segunda de plural y tercera de plural. Entonces nosotros, ¿cómo debemos trabajar el verbo cantar? En primera persona, yo canto. Segunda persona, tú cantas.
tercera persona, él, ella, canta. En lo que es primera de plural, nosotros cantamos. Segunda de plural, ustedes cantan. Y tercera de plural, ellos cantan. Entonces, esto es, aquí ya ustedes lo van a tener resumido en lo que es su PDF. Tenemos de número y de persona. También vamos a ver de modo. Y vamos a culminar lo que es la clase en esta parte, de modo. Entonces, estudiaremos esta parte más. Accidente del verbo, en este caso el modo. El modo da cuenta de la actitud, nos dice, que tiene el hablante cuando habla. Entonces, cuando nosotros hablamos, tenemos cierta actitud, nos dice, ¿no? Y eso va a cambiar el verbo. En este caso, nos dice, el modo da cuenta de la actitud. ¿Cómo tú vas a hablar ese verbo que tiene el hablante cuando habla? En este caso vamos a ver el modo indicativo. Principalmente se refiere a hechos reales o que se tienen por ciertos. Es el modo verbal más empleado. Ejemplo, ella viene, nos dice. Entonces, algo que va a pasar, es algo real que va a pasar, y nos dice también que es algo que lo tenemos por cierto. Por ejemplo, este año habrá clases. Entonces nosotros cuando decimos eso, este año habrá clases, estamos diciendo algo que está pasando, algo que es cierto, ¿no es cierto? Algo que es real. Entonces, el modo indicativo, entonces estamos viendo que es cuando indicamos que algo real va a suceder. En este caso vamos a repetir el ejemplo, ella viene, o sea, es algo real. O cuando ustedes están en el curso, por ejemplo, ¿no? Y viene uno de sus compañeros asustado y les dice, el profesor Saúl está viniendo al curso. Entonces ustedes se fijan de la ventana, sí está viniendo. Entonces algo real que está pasando, ¿no? O por decir, cuando están en la calle, un auto viene, te dice. Entonces te está advirtiendo de que algo es real, de que algo cierto está viniendo y te puede hacer daño. Entonces tú te levantas. Entonces eso es el modo indicativo. Pasamos al siguiente. Accidente del verbo, el modo, en este caso, el modo imperativo. ¿Sí? El modo imperativo. Cuando más o menos nos referimos a lo que es imperativo, estamos hablando de algo que nos va a imponer. Entonces nos dice, expresa orden o exportación que debe cumplir una segunda persona. Ejemplo, haz un dibujo. No, entonces cuando hablamos del modo imperativo, nos están diciendo que debemos obedecer, ¿no? En este caso, cuando nosotros les decimos, señoritas jóvenes, formen para el día lunes. Entonces ustedes ya saben lo que tienen que hacer, van por cursos, se ordenan por cursos y luego se paran y luego ya sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto? Entonces eso ya es una orden. O cuando nosotros tenemos un trabajo, por ejemplo, de nosotros el jefe sería en este caso el director, ¿no es cierto? Y si el director dice, tienen que presentarme un informe, entonces eso es una orden y nosotros tenemos que cumplir. De igual forma, sus papás a ustedes les dan órdenes, ¿no es cierto? Realiza o ordena tu cuarto, te dice. Entonces tienes que ordenar tu cuarto. O en este caso, prepara un almuerzo. Entonces tienes que preparar un almuerzo. Pero en este caso estamos hablando de lo que es el verbo. Te puedes decir, cocina un almuerzo. Que es cocinar es un verbo, ¿no es cierto? Entonces si te dice, cocina un almuerzo, te está ordenando. O te puede decir,
ve a jugar al patio. Entonces tú tienes que obedecer, o sea, te está ordenando. Vuelvo a repetir, el modo imperativo expresa una orden que debe ser cumplida. ¿Ya? Esa es la diferencia, en cambio, con el otro, que es que era el indicativo, que te estaba indicando algo que está pasando. Pero el imperativo es algo que te está ordenando. ¿Ya? Pero esto nosotros lo tenemos que trabajar con los verbos. Por ejemplo, aquí está trabajando con el verbo de venir. Aquí está trabajando con el verbo de hacer, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver eso. Indicativo nos dice los hechos reales. Imperativo nos expresa una orden. Pasamos al siguiente. Y el último que vamos a avanzar el día de hoy. Accidentes del verbo de modo subjuntivo. Aquí está, subjuntivo. Nos dice que es cuando nos referimos a acciones que consideramos posibles, deseables o dudosas. Ejemplo, ojalá viniera, quizá venga. Como vemos aquí en el dibujo, aquí está pensando, ¿no? Ojalá vengan ellos, ¿no? Quizá vengan. Entonces no se sabe si van a venir. Entonces el subjuntivo, vuelvo a repetir, está considerando posibles hechos. Algo que tú deseas o algo de lo que no estás seguro. Por eso está dudoso. Miren la cara de la chica, está dudoso. ¿Será que vienen? ¿No? Quizá vengan, ¿no? En este caso estamos hablando del verbo venir, ¿no es cierto? Y puede ser que otros verbos también. ¿Será que cantan? Ojalá canten, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros vamos a poder diferenciar. Y vuelvo a repetir, modo indicativo nos informa sobre hechos reales, ¿no? O que están pasando. Modo imperativo nos expresa una orden, nos está exhortando a cumplir algo. Y subjuntivo quiere decir que es algo posible, algo que tú deseas, pues algo que estás dudando. Entonces esa es la diferencia de estos tres modos, accidentes del verbo de modo. Modo indicativo, modo imperativo y modo subjuntivo. Y entonces vamos a ir al PDF, igual lo tienen resumido aquí ustedes. Entonces pueden trabajarlo, menos el modos no personales, eso lo vamos a trabajar aparte. Entonces la tarea que ustedes deben cumplir es primero ver el video, segundo realizar esta actividad de inicio, deben complementarlo, mejor si lo tienen en el cuaderno. Luego tenemos que ver y avanzar todos estos conceptos que hemos visto, el verbo, accidentes del verbo. Dentro de los accidentes del verbo estamos viendo de persona, de número, de modo. Y lo vamos a dejar ahí y vamos a avanzar esto después. Otras actividades que me van a realizar son las siguientes. Las primeras 4 de actividades de aplicación. La 1 que dice observo este cuadro que completa que vimos anteriormente, respondo las preguntas. Tengo que responder estas preguntas del 1, del 2, del 3 y del 4. Entonces esas 4 actividades nosotros tenemos que realizar en nuestro cuaderno, o caso contrario, si tienen la posibilidad de hacer imprimir o de fotocopiar, entonces esto lo pueden realizar en la hoja misma. Y con eso estaríamos terminando. Posteriormente, no se olviden, simplemente del 1 al 4 vamos a avanzar lo que es esta, y vamos a terminar las actividades la próxima semana. Como han visto, esto es un poquito más complejo y debemos tomarnos un poco más de tiempo. Entonces con eso
estaríamos terminando la explicación de la segunda parte de este tema.